¿Qué tal a todos? Bienvenidos a esta última clase de Visual Basic. Hoy vamos a hablar de formularios. En la clase pasada analizamos cómo utilizar los cuadros de diálogo, en particular los input box y los message box, que vimos más o menos de qué manera se pueden utilizar y en qué problemas los podemos aplicar. Y hoy vamos a ver lo que vendría siendo la versión avanzada de los cuadros de diálogo. Cuando se requiera más personalización, es donde va a entrar este tema del día de hoy, ¿no? Entonces, un formulario o user form, que es la palabra que utiliza Visual Basic, es útil cuando se requiere obtener información del usuario. Hasta aquí es lo mismo que habíamos mencionado para los cuadros de diálogo. Si solo se requieren pocas piezas de información, entonces podemos utilizar un message box o un input box, como ya vimos anteriormente. En el caso de que requiramos algo más personalizado, vamos a utilizar un formulario. Estos son los pasos que podemos seguir para crear un formulario. Los podemos utilizar como referencia, porque obviamente pues cada quien tiene su manera de realizarlos, pero en general nos pueden ayudar muchísimo a darle estructura. Yo se los recomiendo en particular para su proyecto, que es donde van a tener que utilizar esto. Paso número 0, pues es determinar cómo se utilizará el formulario y en dónde se mostrará. O sea, básicamente aquí es donde definimos todo lo que va a tener, la forma, para qué va a servir. O sea, aquí determinamos las necesidades que tenemos. Una vez que ya tenemos bien mapeado eso, pues ahora sí pasamos a construir, ¿no? Y el paso número 1 para construirlo, pues es abrir el editor de Visual Basic y en este caso, en vez de insertar un módulo, como hemos estado haciendo anteriormente, que es donde se ponen las rutinas y las funciones, en vez de insertar un módulo, vamos a insertar un user form. Entonces, aquí es donde entra la primera diferencia. Cuando nosotros hagamos eso, nos va a aparecer un formulario, que ahorita vamos a visualizarlo, y vamos a añadir controles al formulario. Luego cada control va a tener una pestaña donde vamos a poder ver sus propiedades y una vez que insertemos todos los controles que tengamos que utilizar, pues paso 4 es escribir los procedimientos relacionados al formulario y mayormente se termina con un procedimiento final que lo que va a hacer es mostrar el formulario. Entonces, bueno, tal vez ahorita no entiendan a grandes rasgos esto, porque pues no hemos visto el ejemplo, pero les recomiendo regresar a esta diapositiva al momento de elaborar su formulario y hacerlo paso a paso. Entonces aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Bueno, lo tenemos con los screenshots. Aquí lo primero que hay que hacer es insertar. Vemos que normalmente hacemos el módulo. En este caso vamos a insertar un user form. Cuando le demos a insertar, nos va a aparecer esta ventana, donde aquí va a estar el formulario. En este caso el formulario, como podemos ver, está en blanco, pues porque pues no tiene nada. Y estos son los controles que podemos añadir. Nos van a salir un cuadro de herramientas con muchos botones, que son los que vamos a poder agregar al formulario. Y aquí abajito nos va a aparecer una pestaña de propiedades, que es donde vamos a tener el nombre de las variables y vamos a poder editar esos controles. Aquí hay algunas de las cosas que podemos mencionar. De hecho, bueno, antes de continuar, vamos a crear justamente esto, ¿no? O sea, vamos a recordar cómo. Vamos a crear un archivo de Excel primero. Vamos a llamarle prueba, nada más pues, justamente para probar. Lo abrimos y recordemos que el paso número 1 es que nos demos cuenta que este archivo que tenemos abierto no es habilitado para macros. Entonces el paso número 1 es guardarlo habilitado para macros para poder utilizar los scripts, ¿no? Entonces lo guardamos. Ya nos aseguramos que estemos utilizando el archivo habilitado para macros. Lo abrimos nuevamente y si se abre el mismo, pues bueno, si es. Ok, ya estamos en el Excel habilitado para macros, entonces ya puedo utilizar las macros. Me voy a mi programador. Me voy aquí a la parte de Visual Basic y en vez de que yo le dé a insertar módulo como hemos hecho anteriormente, le damos a insertar user form y ya se abre esto, ¿no? Lo que ya vimos en la diapositiva, se abre este formulario que es el lienzo en blanco y este es el cuadro de herramientas que vamos a tener para trabajar.
Pues aquí nos salen propiedades. En este caso solamente nos va a salir propiedades del formulario en blanco porque no hemos agregado nada más. Pero si le vamos agregando diferentes elementos, esto va a cambiar según el elemento seleccionado. De hecho, notamos que aquí pues nos sale una lista desplegable donde el único elemento es el user form. Si yo por el contrario le agrego un elemento que ahorita explicamos qué onda, por ejemplo, este elemento es un cuadro de texto. Notemos que nos deja insertarlo y cambiarlo de lugar. O sea, literal, esto es una interfaz. Y ahora ya tenemos aquí dos elementos para editar. El formulario, que es todo este lienzo. Y ahora tenemos un nuevo elemento que es este text box, que es el que acabamos de añadir, ¿no? ¿Cómo lo añadimos? Pues como les mencioné, se añadió con este cuadro de herramientas. Hay muchos elementos que podemos añadir. Pues va a depender de qué es lo que queremos hacer, el elemento que vamos a agregar, ¿no? Aquí es donde nos dice más o menos para qué sirve cada cosa. Por ejemplo, estos son los diferentes elementos que podemos agregar. El que agregamos hace un momentito es este de text box, que básicamente nos va a permitir pedirle al usuario texto. Pues sí tiene bastante sentido, ¿no? Si lo vemos, pues aquí pareciera que es algo donde el usuario va a poder escribir, ¿ok? ¿Qué más? Label son etiquetas. A ver si yo, de hecho vamos a agregar alguna para que vean dónde está la label. Es esta de acá, la etiqueta. Esta no nos va a servir para más que para diseño, ¿no? Si yo quiero que el usuario sepa, pues yo quiero que esto sea fácil de entender, ¿no? Entonces, si yo solamente le pongo aquí al usuario el, el cuadro de texto, pues no va a saber qué poner ahí. Entonces necesito algo que le diga qué es lo que va en ese lugar. Entonces puedo ayudarme de una etiqueta donde yo aquí le edite y le ponga que es el nombre, ¿no? ¿Cómo voy a editar eso? Pues como les dije, ya tenemos tres elementos. Tenemos el formulario, tenemos la etiqueta y tenemos el cuadro de texto. Cada vez que yo le doy clic a alguno, esta parte de propiedades se modifica, ¿no? Si no les aparece, bueno, vamos a imaginar que les aparece así, denle clic derecho a cualquiera y le pican a la parte de propiedades y ahora ya les debe aparecer. Entonces en este momento ya nos salen estos tres elementos. Por ejemplo, el que nos interesaría es que esto no diga label, que diga otra cosa. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero le damos clic, vemos que ya está seleccionado el label y una cosa es el nombre de la variable, que esto es lo que nos va a servir para programar, para cosas de programación. Y otra cosa es el caption, que es el texto que está acá. Entonces, en este caso es lo mismo, pero pues si yo quiero que aquí el usuario me ponga, por ejemplo, su nombre, pues me pongo aquí nombre, ¿no? Y cuando yo le dé Enter, pues esto se cambia, ¿no? Si yo quiero cambiarle el tamaño, la fuente y demás, pues bueno, aquí vemos que hay muchas variables. Ahí ya tendrían que ustedes ponerse a jugar con la variable, el estilo, el tamaño. Aquí hay un montón de propiedades. Realmente pueden jugar con eso, de hecho estoy esperando que lo hagan, pero las que nos interesan principalmente son la caption, porque es el texto que va a tener, y esta de acá es súper importante, la primerita, porque es cuando yo quiera hacer referencia a esto al momento de programar, tengo que utilizar este nombre que está aquí, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. Entonces, bueno, hasta aquí tenemos esto, podemos jugar con todo lo de acá, no tiene caso que yo les explique, realmente cada una tiene su uso. Aquí se habría que checar para qué sirve cada una, pero lo que quiero que se queden hasta ahorita es que cuando yo inserte mi formulario, pues yo voy a tener únicamente esto, un lienzo en blanco, solamente tengo un elemento, este es mi formulario como tal, y este formulario pues yo lo tengo que editar según lo que yo quiera crear, obviamente. Entonces tengo que tener eso en cuenta para empezar a crear. Y todas estas cosas de acá son elementos que le puedo ir agregando y cada vez que yo le agrego un elemento, pues va incrementando el número de elementos que hay en el formulario y cada elemento tiene propiedades que yo voy a ir editando. Y las propiedades que más me interesan a la hora de programar son esta primerita de acá, que es el nombre de dicho elemento. El nombre en términos de programación de dicho elemento, ¿no? O más bien el nombre de la variable, porque cada de estas cosas son variables. O bueno, objetos, son más bien objetos. Y ¿qué más? Pues bueno, aquí ya
entra a segundo plano la parte de diseño, ¿no? De que si yo pongo el cuadro de texto acá, acá, le pongo tal tamaño, tal tamaño de fuente, eso ya va a ser su tarea de ustedes. Eso yo no se los voy a enseñar porque no es clase de diseño. Pero ahí sí, jueguen y pónganlo como a ustedes les gusten más, según el problema que vayan a resolver. Entonces, bueno, ahorita no tiene caso que expliquemos más de esto. Vamos a seguir con lo que nos comentan acá. Y algo que va a pasar es que cada elemento tiene diferentes maneras de interactuar, ¿no? Esto es lo que yo les había comentado. Hay más botones. Aquí está la descripción de cada uno y qué es lo que sirve. Cada vez que yo le pique, pues no va a salir a propiedades. Es lo que les acabo de explicar, ¿no? Y bueno, ¿dónde está lo que realmente me importa? Aquí está. Esto nada más es la parte de diseño. Hasta aquí no hay nada de programación. Lo único de programación que les he comentado es el nombre. Cuando yo quiera realmente programar, pues obviamente pues, eso es lo que voy a hacer. Vean que en esta pestañita de aquí arribita, aquí está la parte de ver código. Si yo le doy a ver código, bueno, debería estar vacío. Esto apareció porque yo le di clic sin querer, pero realmente no es nada, o sea, está vacío. En realidad el formulario no va a tener absolutamente nada. Eso que se mostró ahorita, nada más apareció porque creo que yo le puse doble clic y en automático te arroja algo de este estilo, pero esto pues realmente no, es una rutina, pero no tiene nada, entonces es basura, ¿no? Entonces debe de tener aquí un lienzo en blanco de programación y aquí es donde nosotros vamos a programar. O sea, este es como que el módulo del formulario. Y aquí es donde vamos a programar, pero pues para que nosotros programemos, primero tenemos que haber creado nuestro formulario, no al revés. O sea, ¿por qué? Porque vamos a programar con los elementos que hay en el formulario. Ahorita no hay nada, entonces no hay nada que programar. Entonces ese es el orden que vamos a tener, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, cuando nosotros queramos mostrar el formulario, hay una rutina en particular que vamos a escribir que se llama user form show. Lo que vamos a hacer es mostrar el formulario. Entonces ese es el paso final. Y de hecho, si volvemos a esto, tenemos que seguir un procedimiento para mostrar el formulario. Entonces, además de que vamos a programar en el formulario, tenemos que hacer un último procedimiento que, bueno, nada más es de rutina, que es escribir esto de acá. O sea, nada más es para mostrarlo. Ahí no hay ninguna complejidad porque solamente hay que escribir un comando y ya está, ¿no? Entonces, bueno, ya les conté a grandes rasgos cómo funciona, pero creo que se va a entender cuando realmente lo hagamos, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo y vamos a intentar respetar este orden para que veamos justamente qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces vamos a cerrarlo. De hecho, vamos a borrar el formulario que tenemos. Vamos a eliminar el formulario. Está, ya está en blanco, ¿no? No hay nada todavía creado. Y vamos a ver qué es lo que queremos crear, ¿ok? Aquí tengo un ejemplo que es el que sale aquí en las notas, que es un ejemplo para registrar personas. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver qué es lo que queremos crear, ¿no? Vamos a abrirlo. Y miren qué es lo que hace. Este formulario que está, ya lo tengo aquí en este botón. Lo que va a hacer, simple y sencillamente, le doy clic y este es el formulario. Esto es lo que me interesa. Es un formulario que tiene, por lo que les acabo de explicar, bueno, les expliqué que tenemos 3 etiquetas, fecha de cita, nombre, apellido, que solamente son para indicar qué es lo que va a ir en cada cosa. Aquí tenemos una barra desplegable que cuando yo la apriete me va a salir fechas. En este caso tiene desde la fecha del día de hoy. Bueno, hoy grabando esto es 28 de marzo, entonces aparece a partir de la fecha del día de hoy, que es una cita, entonces no puedo sacar cita para el pasado. Y me muestra hasta 30 días en el futuro, ¿no? Entonces así lo tengo programado yo. Entonces aquí puedo seleccionar una, vamos a imaginar que quiero sacar una cita para el 30, le pongo aquí el 30. Aquí pues, ¿qué es lo que hay que poner? Pues intuitivamente, pues mi nombre, aquí mi apellido, y cuando yo ya esté listo, pues le doy aquí al botón agendar. Entonces la aprieto y va. Entonces vean que aquí la tablita esta no tenía
no tenía nada. Vamos a volver a hacerlo para que vean que incrementa, ¿no? Y le da a agendar. Bueno, en este caso no sé por qué se puso así, creo que se cambió un poquito el formato, pero esa es la idea, tener tener un formulario que interactúa con mi Excel y hace esta labor, ¿no? En este caso la labor simplemente es de registro, es muy sencilla, pero bueno, engloba lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a intentar replicar esto, ¿ok? Vamos a ver los elementos. De hecho, vamos a dejar la copia, vamos a hacer esto nada más. Vamos a copiar todo esto de acá, solo para que tengamos en cuenta cómo debe de verse esto que estamos intentando crear, ¿no? Entonces, vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo aquí en mi escritorio. Y déjenme abrirlo un momentito para que lo tengamos en cuenta. Ok, esto nada más nos va a servir para que tengamos como referencia y sepamos qué es lo que queremos crear, ¿no? Entonces, de nuevo, vamos a cerrar ahora sí esto. Y este es nuestro objetivo, o sea, esta es nuestra meta, ¿ok? Nuestra meta es crear un formulario que se vea así. Y ya sabemos que lo que hace es que la fecha de cita, el nombre y el apellido, cuando yo le pique a agendar, se va a agregar en esta lista, pero ojo, se agrega según el número de personas que ya hay. O sea, eso es importante. Si ya hay 4 personas, hay que agregar el registro en la fila siguiente. ¿Ok? Esto es muy importante porque no es tan trivial, pero es algo que ya hemos visto anteriormente. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, ese es nuestro objetivo. Recordando, paso cero, determinar cómo se utilizará el formulario y dónde se mostrará. Pues eso ya lo tenemos. Se va a mostrar, tenemos una hoja de Excel que va a tener una hoja una ventana que se va a llamar citas y así es como se va a ver el formulario. Entonces, pues ya lo tenemos definido. De hecho, vamos a dejar el Excel listo, vamos a poner lo que no está predeterminado. Bueno, creo que primero va la fecha. Ok, vamos a poner el formato nada más, fecha, nombre, apellido, ¿no? Entonces vamos a dejar esto, vamos a dejar nuestro Excel listo para que se pueda ejecutar fácilmente, ¿no? Que en este caso sería esto nada más. Vamos a ponerle aquí un formato pues de que esté en medio los datos. Y aquí vamos a cambiar las citas, que de nuevo no es necesario, pero a la hora de programar, pues sí hay que tener cuidado con cómo está escrito esto de acá, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Vamos a estos pasos, abrir el editor de Visual Basic e insertar un user form. Ok, vamos a nuestro editor, Visual Basic, no tenemos ningún user form, vamos a insertar. Ya está nuestro user form en blanco, aquí está nuestro cuadro de herramientas. Entonces ya está, ya hicimos paso cero, que es determinar la necesidad, la tenemos aquí. En este caso está más fácil porque yo ya le estoy diciendo directamente, hagan esto. En un ejemplo de la vida real, pues vendría alguien y les contaría más o menos lo que quiera, pero no se los va a dar ya listo, ¿no? O sea, hay que ser, pues, conscientes de eso. Paso 1 ya está cubierto, ya vimos el editor, ya abrimos el user form, ¿no? Luego, paso número 2, añadir controles al formulario. ¿Qué controles tengo que añadir? Pues estos, ¿no? O sea, lo que tengo que hacer es que esto se vea así. Este es mi objetivo, que este formulario vacío se vea así. Entonces, ¿qué hay que añadir? 3 etiquetas, 2 botones, 2 cuadros de texto y una lista desplegable y un botón. Entonces, en este caso, obviamente no los hemos trabajado, entonces no es como que sepa de memoria cuál es cuál, pero pues vamos a checarlo, ¿no? Vamos a prueba y error, no pasa nada. De entrada, las etiquetas, ese sí lo sabemos, es este de acá. Vamos a hacer un poquito más grande para que no se vea tan feo. Etiqueta 1, la ponemos aquí, vamos a ponerlo como sea porque ahorita no nos importa tanto. Vamos a poner las etiquetas y luego nos preocupamos de ponerles el nombre correcto, ¿no? De hecho, aquí
Aquí lo copié, pero vamos a poner aquí otra vez la etiqueta, una etiqueta por acá, otra etiqueta por acá. Ok. Luego necesitamos el desplegable. ¿Dónde está el desplegable? La verdad no estoy seguro de cuál sea. Creo que es este de acá, si no me equivoco. Vamos a ver. Eso no parece un desplegable. Vamos a ver si es este de acá. Ok, pues sí, parece que sí es este. Entonces ese desplegable en realidad se llama cuadro combinado. Ok, vamos a dejarlo así. Luego necesitamos cuadros de texto. Son estos. Ok. Y por último, un botón. ¿Dónde está el botón? Creo que es este de acá. Ahí está. Ahora lo que falta es editarlo con los nombres y demás, ¿no? Entonces, fecha de cita, nombre, apellido y agendar. Entonces, ¿cómo lo editamos? Le damos clic al botón que queremos editar. No movemos esto porque esto es el nombre de la variable. O sea, si yo muevo aquí label, le pongo label23, no se va a mover porque es el nombre de la variable, no afecta. Es para términos de programación. Entonces, el que me interesa es este, caption. La caption es lo que dice, ¿no? Entonces, aquí vamos a ponerle fecha de cita. Ya se ajustó. Lo podemos dejar más bonito, pero ahorita no me interesa. O sea, eso ya son cosas de formato y diseño. Eso no me importa ahora. Este de acá es el de nombre. Vamos a editar rápidamente nombre. Y este de acá es el de el apellido. Ok. Y aquí el command button, pues lo que decía era agendar. ¿Dónde está la caption? Aquí está. Agendar. Entonces ya dice lo que quiero que diga. Pero pues esto solamente es el formulario. O sea, esto si yo lo tengo no tiene ningún objetivo porque pues aquí no. Solamente es la carcasa. La parte complicada es la parte complicada es la de programarlo, ¿no? Pero bueno, ya tenemos la carcasa. Entonces ya ni los controles. Ahora usar la pestaña de propiedades para modificar los controles del formulario. Esto también ya lo hicimos. Y luego escribir los procedimientos. Nada más aquí algo importante que nos va a servir para programar. Estos no les cambiamos el nombre de la variable porque no vamos a hacer nada con las etiquetas. Las etiquetas son etiquetas, no necesitamos que haga nada. Pero estos de acá sí nos sirven. Estos de aquí sí van a tener un objetivo. Entonces a estos sí vamos a cambiarles el nombre de variable, ¿no? De hecho, este que es fecha cita se llama combo box. Yo no quiero estar escribiendo combo box a la hora de programar. Como sé que se refiere a fechas, pues le voy a llamar fecha. Tan simple como eso. Ojo que aquí ya se lo cambio en name. Porque ahora ya estoy hablando de cómo le quiero llamar yo a este elemento. ¿Cómo quiero llamarle con este programa? Este aquí que es nombre, su nombre, la variable es textbox1. No le quiero llamar así, le quiero llamar nombre, más fácil. Y este que es para el apellido, se llama textbox2. No le quiero llamar así, le voy a llamar apellido. Y este botón, ¿cómo le podríamos llamar? En este caso se llama command button. Estoy pensando cómo se le llama. Creo que se le podría llamar directamente agendar. Pues puedo ponerle botón agendar. El caso es que sepamos a qué se refiere, ¿no? Botón agendar. Vamos a llamarlo así. Botón agendar. Ok. Ahora que ya tenemos eso, ya sabemos que esto se llama fecha, esto se llama nombre, apellido y esto se llama botón agendar. Ahora lo que sigue es programar, ¿no? O sea, queremos que funcione como veíamos que funcionaba esto. Esta es la parte realmente difícil. ¿Cómo vamos a programar? Pues bueno, aquí vamos a tener que definir qué es lo que vamos a hacer. En realidad, yo primero tengo que definir algo con el user form. O sea, ¿qué es lo que yo quiero que pase
desde el momento en el que el usuario vea el formulario. ¿Cómo le hago con eso? Mira, le voy a dar doble clic al objeto que quiero que haga algo, que es el formulario. Le doy doble clic. Bueno, no sé por qué no mostró. Creo que, ok, está acá. En la parte de ver código. Aquí le di. ¿Qué es lo que quiero que pase? Esto que voy a hacer es lo que quiero que suceda. Vean que aquí está el objeto, que en este caso es el formulario como tal, y aquí está lo que quiero que el usuario haya hecho. En este caso lo más común es darle al initialize. ¿Qué significa? Vamos a borrar esta rutina de aquí porque no hace nada. Esta subrutina de acá, lo que dice es, cuando el formulario se inicialice, o sea, cuando el formulario se abra, haz lo siguiente. Entonces pregunta, ¿qué es lo que yo quiero que pase cuando el formulario se abra? Pues si están de acuerdo conmigo, yo lo que necesito cuando el formulario se abra es que se llene la barra de esta lista desplegable. Vieron que tenía fechas de hoy a 30 días en el futuro. Eso no está ahí por arte de magia. Esta lista, cuando nosotros la creamos, está vacía, o sea, no tiene ningún elemento. Entonces, esos elementos hay que agregarlos uno por uno. O sea, hay que decirle a Visual Basic que cuando se abra este archivo, aquí a este botón desplegable, le agregue tantos elementos como días de aquí hacia un mes, ¿no? En este caso. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues bueno, primero vamos a definir una variable contador, dim i más integer. Vamos a definir la variable fecha actual para referirnos al día de hoy. Y esto lo vamos a crear como date, ¿no? O sea, estos son declaraciones, no he definido nada, solamente he declarado la variable que voy a utilizar. Luego voy a utilizar fecha actual, que es la variable que me va a servir para la fecha del día de hoy. La voy a asignar el comando date. Este comando date es una función que nos dice la fecha de hoy. Básicamente es la función hoy de Excel, pero acuérdense que estamos en Visual Basic, entonces no estamos usando la función hoy, así que en este caso sería la función date. Y algo importante, esto es como que extra, acuérdense que fecha es el botón de acá. A este botón desplegable le llamamos fecha. Entonces algo importante es que ese botón se limpie, ¿no? Si tenía algo antes de abrir el formulario, porque se ha ejecutado varias veces, es importante correr este comando, porque este comando lo que va a hacer es limpiar el contenido de dicho botón. Ahora lo que yo necesito es agregar a este desplegable que se llama fecha tantos elementos como días de aquí al próximo mes. Entonces eso es ejecutar una acción un número determinado de veces y lo puedo hacer con un ciclo for. Entonces for i desde 0 hasta 30 voy a hacer lo siguiente. Al botón fecha le voy a agregar elementos. Eso se hace con la función addItem. Eso significa agregar elementos. ¿Qué elemento le voy a agregar? Pues como tal le voy a agregar la fecha actual más i. ¿Por qué? Porque fecha actual más i, cuando i sea 0 es la fecha actual. O sea, eso va a agregar el día de hoy. Después cuando sea más 1 va a agregar el día de mañana. Y cuando sea más 2 va a agregar el día de pasado mañana. Y así hasta que lo agregue 30 días en el futuro, ¿no? Entonces eso es lo que hace. Nada más que aquí hay que asegurarnos que esto lo haga con un formato adecuado. Acuérdense que las fechas tienen muchos formatos. Entonces vamos a decirle cuál formato debe utilizar. Esto es cuestión igual de programación. Lo va a hacer con este formato. ¿Ok? Ya tenemos esto de acá. ¿Y cómo cerramos el ciclo? Con el comando nextI. Entonces, esta es la estructura que vimos de la clase de los ciclos, por si no se acuerdan. Entonces, ¿qué es lo que hace esta rutina? Dice, cuando alguien inicie o abra el formulario, define estas dos variables. A la variable fecha actual le vas a asignar la fecha actual. Al botón fecha, que nosotros le llamamos así,
a al desplegable, así le llamamos, límpialo. Si tenía elementos de ejecuciones pasadas, bórralas todas y ejecuta esto. Bueno, entonces hasta ahorita ya deberíamos de tener un formulario como este y que cuando se abra, esto tenga una lista, ¿no? Entonces vamos a ver que eso efectivamente sea así. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, vamos a saltarnos unos pasos porque tenemos que visualizarlo, ¿no? Vamos a ver el paso número 5, que es crear un procedimiento que muestre el formulario al usuario. ¿Cómo lo hacemos? Como hemos hecho procedimientos anteriormente. Nos vamos a insertar módulo y este módulo solamente nos va a servir para mostrar el formulario. Es una práctica necesaria, ¿no? ¿Cuál era el comando? Pues lo decía aquí las notas. Comando era el nombre del formulario, que si no se lo cambiamos, es este mismo, user form 1. Si se lo cambias, pues ponle el nombre que le pusiste. Y usa show. O sea, el método show. Entonces, yo no le cambié el nombre, según yo recuerdo, entonces debe funcionar. Y le pongo show. Y ya está. Entonces, esta es una subrutina de las que hemos estado trabajando. Y lo que debe de hacer es mostrar el formulario. Entonces, vamos a cerrar Visual Basic. Vamos a irnos a las macros. Está mostrado el formulario. Vamos a ejecutar. Nos muestra esto. Y si hicimos bien lo anterior, esto debe de arrojarnos la lista desde el día de hoy hasta el día anterior, ¿no? Esto no debe hacer nada. De hecho, si le doy hola, cuando le doy agendar, no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque estos botones no tienen nada asignado. O sea, no hay ninguna acción programada con estos botones. Entonces, pues hay que hacerlo, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos ver? Si yo no hubiese escrito este código, vamos a incluso borrarlo. Lo voy a borrar. Lo voy a copiar primero para que no lo pierda. Y vamos a regresar otra vez a ver qué pasa. Si yo muestro el formulario, borré el código que escribimos. No me va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque no tiene nada asignado, ¿no? No tiene elementos nuevos. Entonces, ese código que hicimos es para que cuando alguien abra el formulario, aquí aparezcan elementos. Entonces, vamos a regresarlo y vamos a ponérselo nuevamente. ¿Dónde estaba? Formulario. Ver acá. Ok, ese es el código del formulario. Nos aseguramos que sí sea su código. No errar ahí. Ok. Y bueno, vamos a comprobar que sí se lo pusimos bien, nada más para estar. Ok. Entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta agregarle la configuración de que cuando yo escriba algo aquí y algo aquí y yo le pique a agendar, se agregue acá. Solo eso nos falta. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento eso debe de suceder? O sea, ¿cuándo debe de pasar eso? Si se dan cuenta, eso debe de pasar cuando yo le pique a agendar. O sea, nos hace falta decirle al formulario. Lo que le dijimos hace un momento fue, cuando alguien abra el formulario, en el momento en el que pasa esto, llena esta lista. Ahora nos falta decirle, ok, cuando alguien le dé al botón de agendar, lo que haya en estas celdas, agrégalo a estas partes de acá, ¿no? Y eso lo tenemos que programar también. Entonces vamos a Visual Basic, vamos a User Form. Bueno, vamos a ver si aquí sí nos deja. En este caso, si están de acuerdo conmigo, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Vamos a recordar que este elemento se llama fecha, este elemento se llama nombre, este elemento se llama apellido. Entonces vámonos al botón agendar, le puedo dar doble clic. Ok, le doy doble clic y en automático me abre una rutina para eso. Entonces aquí, esta rutina en automático nos dice cuando al botón agendar le des clic, que es justamente lo que queremos, haz lo siguiente. O sea, cuando le des clic, haz lo siguiente. Hay otras cosas, si se dan cuenta, no tiene que ser solamente clic, pero la verdad es que es el único que yo suelo utilizar. No pueden investigar
cómo usar los demás, pero este es el más común, ¿no? Cuando lo presionas. Es un botón, entonces, ¿qué es lo que haces? Un botón, lo presionas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando se le dé clic, lo que está en esas variables se tiene que agregar acá. ¿Ok? Pero no es tan fácil como decirle agrega fecha en la celda esta y esta, porque podría estar el formulario lleno hasta cierto punto. Entonces, necesitamos que primero identifique estas tres columnas y vea hasta dónde no se ha llenado y llene a partir de la cual que está vacía. Entonces tenemos que hacer eso, ¿no? Tenemos que hacer ese proceso, ¿no? Y darnos cuenta que lo tiene que hacer en el worksheet de citas. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es, esto es para buenas prácticas, no se los he mostrado explícitamente, pero ahorita les digo básicamente qué es. Dim es para declarar una variable. En este caso voy a declarar WS como worksheet, o sea, como una hoja de cálculo. Y voy a, en esta variable que acabo de crear, como siempre, ¿no? Declaro la variable y le agrego algo. Normalmente hacemos algo de este estilo. Dim variable as integer. Y después decimos variable es igual a 5. Esto es lo que solemos hacer mayormente. Entonces, si yo ya declaré que esto va a ser una hoja de cálculo, pues tendría que asignarle una hoja de cálculo. ¿Cuál hoja de cálculo es la única que tenemos? Citas, ¿no? Nada más que en este caso, como no es cualquier tipo de variable y es un objeto en particular, o sea, me refiero, hay que distinguir de objeto de variable, que son cosas diferentes. No puedo solamente escribirlo así, o sea, porque yo quisiera hacer esto, ¿no? Yo quisiera que WS, que es mi variable, se le asigne el worksheets citas. No lo puedo hacer solo así porque esto no es una variable cualquiera, es un objeto. Entonces, tengo que escribirle la palabra clave set. Nada más. Para objetos, tengo que escribir esa palabra, si no, no funciona. Entonces, esa es la analogía. Nada más para que lo tengan en cuenta. Y bueno, ahora nuestro trabajo, ¿cuál es? Es buscar cuál es esa fila en la cual no hay datos. De entrada, la primera en la que hay que buscar es la fila 2 porque es la mínima, ¿no? Entonces, vamos a definir fila igual a 2. ¿Por qué? Porque esa es en el caso en el que no se ha llenado nada, pues por ahí empezaríamos, ¿no? Pero vamos a buscar cómo lo hacemos. Podemos hacerlo con la función doUntil o con la función doWhile. Esto ya se los mostré en la clase pasada. Entonces vamos a usar doUntil. Aquí es donde voy a aprovechar que ya dije que WS es todo esto. Entonces ya no lo tengo que escribir. Y ya escribo directamente la celda que me interesa. Que voy a pivotar sobre la columna 1. Entonces la fila correspondiente y la columna número 1. Puedo pivotar en cualquier otra columna, pues podría pivotear en la columna 2 o en la columna 3, pero pues no es tan necesario, ¿no? Escojo una y ya está. Y voy a pivotar hasta que el valor sea vacío, hasta que yo encuentre un vacío, ¿no? Mientras eso siga sucediendo, la fila va a ir incrementando de uno en uno hasta que encuentre una vacía, ¿no? Y aquí le agrego loop porque eso es parte de la estructura. Pude no haber escrito esto y escribir aquí el nombre completo, ¿no? Worksheets, citas y demás, y hubiera funcionado. Pero bueno, vamos a hacerlo así más pro. Esto suele ser muy útil cuando voy a utilizar muchas veces esto de acá. En este caso tal vez no aplicó tanto, pero bueno, es importante que sepan que se puede realizar, ¿no? ¿Y qué más? O sea, esto lo que hace es encontrar la fila en la cual no hay nada. O sea, si esto estuviese vacío, la fila que encontraría sería la 2. Si esto tuviese datos hasta por acá, pues pivotaría 2, 3, 4, 5, 6, 7, llegaría y diría, ok, en la fila 11 es donde no hay nada, entonces aquí es donde vamos a llenar de información, ¿ok? Entonces es lo que está haciendo, esto que acabamos de programar es lo que está haciendo, está buscando la fila en donde está vacío y ahí va a agregar las cosas. ¿Qué va a agregar? Pues bueno, va a agregar lo siguiente. Lo que yo quiero es que
aquí, en esta celda correspondiente a la fila y a la columna 1 de esta hoja, se agregue lo que sea que esté escrito. ¿Dónde está nuestra imagen? Lo que sea que esté escrito aquí. ¿Cómo le habíamos llamado a este objeto? Le habíamos llamado fecha. ¿Ok? Entonces, vamos al programa. Entonces, en la celda correspondiente a la fila que acabo de encontrar y en la columna número 1 voy a asignar fecha, pero hay que especificar que del objeto ese fecha de ese botón voy a asignar el valor. Tengo que especificar que el valor, ¿no? Y así me la llevo. En la segunda fila, ¿qué voy a agregar? El nombre. W, cells, fila 2, porque es la fila 2, la columna 2. ¿Qué voy a agregar? Nombre. ¿Cómo sé qué nombre? Porque así le llamé a ese objeto. Al objeto, a este objeto yo le llamé nombre, fue lo primero que hicimos. Si le hubiese puesto otra cosa, hay que poner eso. O sea, tengan cuidado ahí. Acuérdense que esto de manera predeterminada se llamaba textbox. Si yo no le cambié eso, pues esto no lo va a entender. De hecho, habría que escribir literalmente textbox 1, ¿no? Por eso le cambiamos el nombre para que esto sea más intuitivo. Y de nuevo, ¿qué es lo que va a agregar? El valor que hay ahí. Y por último, pues bueno, nada más lo que nos falta, cells, fila, sería la fila 3. Y también a este le llamamos apellido y valor. Ok. Y ya está. Entonces, en teoría, ya debería de estar listo. Vamos a checarlo nuevamente. De hecho, vamos a dejarlo así, ¿no? Así como está. Vamos a macros, vamos a estar formulario. Vamos a poner la fecha de 1 de abril. Vamos a poner mi nombre otra vez, Jorge Guzmán. Y vamos a ver la prueba de fuego. Dice, cuando yo le dé clic, esto debe de cambiar. Pum, sí se agregó. Y de hecho lo puedo hacer varias veces y vemos que se va agregando diferente, ¿no? ¿Qué error encuentran acá? Bueno, no es un error, pero ¿qué le agregarían? Les doy 5 segundos, pausen el video para que lo piensen, pero hay algo que hay que agregarle todavía. Lo que hay que agregarle naturalmente es que cuando yo le dé agendar, esto de acá se debe de reiniciar, ¿no? Porque pues si no, no tiene caso que se mantenga igual. ¿Cómo le hago? Pues muy sencillo. Me voy nuevamente a Visual Basic. Me voy al código. Una vez que ya se ejecutó, ya se guardó en las filas, estas variables, bueno, no estas de acá, que son los botones, pues, quiero que retornen a su valor original. Y ese valor original es vacío, estén vacíos. Vamos a verlo. Macros, ejecutar. Vamos a poner cualquier cosa. Hola. Va, ahora sí. Y ya está. Entonces, esa es la lógica de los user forms. Este es un ejemplo en particular. Realmente se pueden hacer más cosas. O sea, aquí ya entra el juego de qué tanto quiero meterle, cambiarle el diseño. Quiero hacer aquí, pues, mejor formato, que se vea más bonito, que tenga color, que tenga una imagen, que le cambie el título, que el botón esté más chico, más grande, que usar otros botones. Aquí hay variedad, les recomiendo investigar qué tanto se puede hacer. O sea, hay muchas cosas aquí que pueden realizar, ver cómo se utilizan. Entonces es eso, ¿no? Ya les expliqué a grandes rasgos, obviamente estos temas de programación, pero realmente aquí ya es jugar con lo que han visto hasta ahorita. Es una cuestión de saber, por ejemplo, esto significa cuando el botón agendar, ¿cuál es el botón agendar? Este. Cuando le des clic al botón agendar, échate todo este código. Y aquí, cuando el formulario se inicialice, o sea, cuando abras el formulario, haz todo esto de acá, ¿no? Y así pueden ir agregando más y más y más y más cosas. Entonces, eso es el funcionamiento de esto, ¿no? De hecho,
Les voy a mostrar otro, creo que está listo. Vamos a ver que esté listo. Vamos a darle guardar. Creo que tengo otra prueba por acá. Sí, ¿no? Porque es una calculadora de interés compuesto. Vamos a ver qué hace. Veo que aquí ya está ejecutada. Vamos a borrarlo. Bueno, primero vamos a ver que funcione, ¿no? Vamos a ver, debe tener algún macro. Ok, vamos a asignar algún botón, nada más para no tenerlo allá. Wow. Sí, sí, sí. Ya se me va a apagar la computadora. Ok. ¿Dónde está la macro? Ahí está. Entonces, vamos a ver. Cuando yo le pique, me abre esto, ¿no? Ni siquiera sé qué hacía, no me acuerdo, pero bueno, por lógica, edad de inicio, pues supongo que pongo la edad que tengo actualmente. Vamos a poner ahí. Edad final, pues bueno, si es un fondo para el retiro, bueno, no me quiero jubilar a los 65, pero vamos a ponerle 50. Vamos a poner que vamos a tener un rendimiento anual, pues el del CETES actualmente está como por ahí del 7%, vamos a ser conservadores y vamos a suponer que vamos a aportar cada año, si aportamos 1,000 pesos cada mes, pues aportamos 12,000 al año, ¿no? Se puede mejorar, obviamente, ¿no? Esto es anual. Vamos a darle a calcular. Y va, actualizó todo eso. Véanse que tiene varias cosas porque borró todo, ¿no? Entonces, aquí me dice, no, pues el primer año, pues bueno, no generaste interés porque se entiende como que está como que vencido. Y va incrementando según las fechas. Creo que aquí es sin aportaciones, si no me equivoco, porque no parece estar aumentando. No, pues está medio raro. Está medio raro. Aportación anual. Vamos a ponerle 1,000 pesos nada más para ver qué pasa. A ver qué está pasando. Ok, al primer año terminas con 1,000, después aumenta 10%, 10%. Sí, o sea, parece que esto se hizo sin aportación todos los... O sea, está mal elaborado, ¿no? O sea, si no se dan cuenta el error es que es como que yo aporté los 1,000 acá y de ahí en adelante no le puse dinero adicional. Entonces, bueno, pues incluso habría que, para que funcione adecuadamente, pues habría que corregirlo porque pues se debe de haber aportado cada mes, ¿no? No solamente esto, y tal vez ponerle una nueva columna donde pongas la aportación anual y aquí el acumulado, ¿no? Pues eso se podría realizar. Bueno, nada más es un ejemplo que tenemos. No sé si tengo otro por acá. Registrar cita. No, creo que no. Creo que no tengo otro. Entonces, bueno, nada más es para que tengan en cuenta. Obviamente, pues esto, pues también tiene su formulario. Y aquí tiene su código de todo lo que hace. Vean que aquí define, cuando le des clic, define esas variables, haz todo esto. Checa esto de acá. Por ejemplo, aquí valida que la edad final sea menor. Verifica que la edad final sea mayor que la edad inicial. Para que tenga sentido, ¿no? Si no, muestra de que no se puede. De hecho, vamos a comprobar eso. Eso no me había fijado. O sea, interesante poner ese tipo de validaciones, ¿no? Que la edad de inicio sea 45 y la edad final sea 30. Vamos a ponerle nada más para probar. Y según lo que acabo de leer, debe demostrarme un error. Me muestra la edad final debe ser mayor que la edad inicial. Eso está súper interesante. O sea, les recomiendo hacer algo así en su proyecto también, ¿no? Tener ese tipo de validaciones le da mucho valor a las cosas. Y pues nada, algo largo el video, pero es porque es un tema muy, muy interesante, muy importante. Espero que lo hayan entendido. Y pues nada, la lógica va a ser seguir este procedimiento e ir jugando con los botones, con los nombres de las variables y usar sus habilidades de programación para que salga como esperan que salga.